Bien, la Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta por un posible megaterremoto en ese país luego de un sismo. Ayer hubo un sismo de 7,1 grados Richter y luego de eso se emitió esta alerta que tarda una semana. Bueno, ¿es posible anticipar un terremoto? ¿Puede tener efecto en nuestro país? Queremos conversar de todo esto, todas las dudas que surgen. Estamos ya en contacto con Luis Donoso, él es académico de Geología de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Luis? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Karim, un gusto. Bueno, bastante sorprendente. ¿Cómo podemos explicar esto? Llama la atención, ¿no es cierto? Ayer hubo un terremoto, o sea, un sismo de 7,1. Están bien acostumbrados en Japón a estos movimientos. Lo que llama la atención es que luego de eso hacen este llamado, una alerta a que viene un sismo mucho mayor. Nosotros tenemos entendido que no se puede predecir un sismo, ¿no? No, pero esto tiene varias implicancias, tiene varios matices. Primero hay que ver el tema de protección civil en Japón. Han tenido bastantes problemas en su historia sismológica, ¿ya? El gran terremoto de Kanto en 1923, murieron más de 200.000 personas solamente por efecto de los incendios. Ajustaron todo su sistema de protección civil y el terremoto de Kobe murieron 9.000 personas debido a los colapsos estructurales. Ok, reforzaron el tema de incendios, reforzaron el tema de colapso, pero en el gran terremoto de Tohoku, el 2011, murieron entre 15 y 20.000 personas ahogadas por el tsunami. Sí. Entonces, no han podido calibrar, a mi juicio, cuál es la respuesta adecuada. Ahora, en este caso, lo que están viendo son simetrías respecto al terremoto del 2011, donde hubo precursores. ¿Cuántos precursores? Uno mira y hace una búsqueda rápida de los precursores sobre magnitud 4, en los días previos al gran terremoto del 2011, hubo del orden de 63 sismos, si mal no recuerdo, sobre magnitud 4. ¿Cuál es el punto donde ha ocurrido este sismo hoy día, en esta fecha reciente? Este ocurre en la periferia de un área que no tiene un gran sismo desde 1944, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se genera con esta alarma? Esta alarma es de consumo interno, por así decirlo. Es para que su sistema de protección civil, su sistema organizacional interno a nivel comunal o de prefectura, como le llamen, empiecen a revisar protocolos. Porque ellos, sin duda alguna, estoy seguro que los sorprendió la velocidad con que se desarrollaron los hechos. Los precursores del terremoto del 11 de marzo de ellos partieron el día 9. Con un 7.3, y fueron una gran cantidad de sismos, magnitud 4, 4 punto algo, 5, algo, un 6 por ahí metido, y los golpea el magnitud 9.2, el de Tohoku. En este caso, hasta el momento, está el sismo 7.1, pero tienen solamente 4 sismos. ¿Qué es lo que están haciendo ellos con esta alerta? Es decir, a ver, atención, esta zona no tiene un gran sismo desde 1944, y es un área importante que no está afectada. Si se rompiera, y con comillas bastante destacadas, si se rompiera todo el área que ellos observan que no tiene un gran sismo desde esa época, se podría generar un sismo magnitud cercana a 9, un poquito menos de 9. Pero ahora, esa es una hipótesis, no es un hecho, no es una realidad. Sí, Luis. ¿Y qué es lo que tienen que ahora esperar? Esperar que pasen las horas, probablemente todo indica que no han habido más sismos. Los sismos de magnitud 4 tienen localización mundial, así que no se puede ocultar esa información. Sí. Y por otro lado, aquí viene la pregunta es, ok, ¿cómo nos afectaría a nosotros? Nosotros nos afectaría en la eventualidad que ocurriera un gran sismo, magnitud 8.5 superior, un tsunami que se llama tsunami transpacífico, que llega al país 21 a 22 horas después que se ha generado. O sea, hay todo el tiempo del mundo para preparar bien las medidas de protección civil. O sea, la consecuencia en Chile podría ser un tren de olas si es que llegara a ocurrir esto. Sí, lo que nos sorprendió es que incluso el primer ministro japonés, que tenía programado un viaje, dice: suspendo el viaje, me quedo en el país, y se hace este llamado. Tenemos que estar en alerta una semana porque puede haber un gran terremoto de 8 o de magnitud 9. Y es ahí donde uno se pregunta, bueno, ¿cómo pueden hacer este llamado? ¿No es irresponsable hacerlo? ¿No puede generar un caos, tal vez de que toda la gente quiera tomar un avión, de que se acabe el combustible, de que la gente quiera salir de las ciudades? ¿O ellos tienen un sistema que está suficientemente sociabilizado que si hay un gran sismo puede que venga otro y por eso se hace este llamado? Para que lo entendamos nosotros también. La planificación que yo he podido ver con lo que está publicado del material de Japón luego del sismo es una planificación detalladísima
qué escuela, qué camino, qué sector podría haberse afectado por incendio, por tema estructural, por inundación. Entonces, funciona exactamente al revés de nosotros. Nosotros cuando tenemos una afectación, empezamos a contar los daños. Claro. Ellos planifican qué transformador puede fallar, ya que está de moda, ya qué poste se puede caer, ya todo eso ya lo tienen previsto. Sin duda alguna, que esta alerta, considerando el tiempo que se han dado, una semana, es un tiempo razonable. Si en una semana no han tenido nuevos sismos, entonces van a bajar la alerta y van a decir, mire, volvemos al modo normal. O sea, En la periferia de esta área, de 450 kilómetros, sí, es la que les dice a ellos, aquí no ha temblado. Si tenemos otro sismo de magnitud 7 en la zona, nuevamente van a subir la alerta seguramente y se van a quedar ahí esperando a ver si se gatilla el grande. O sea, ellos tienen niveles de alerta que va dependiendo de si es que, bueno, cuando usted habla de los precursores, ¿son los mecanismos que ellos tienen para medir, los sistemas de medición que ellos tienen, no? No, a ver, para el año 2011 ocurrió en magnitud 7.3, ¿ya? Y eso fue el día 9 de marzo. Y de ahí, hasta que ocurrió el sismo principal, hubo 62, 63 sismos superior a magnitud 4. Pongamos el corte en magnitud 4. Entonces, ¿qué es lo que implica ello? Si uno observa una cantidad de sismos anómalas en una distribución espacial que llama la atención, en una zona que no ha temblado desde casi 85, 90 años, es esa la alerta que ellos están levantando. Y a diferencia de Chile, la Agencia Meteorológica Japonesa tiene una estructura maravillosa donde están todos los organismos técnicos centralizados en una sola unidad. Es decir, tendríamos nuestro centro sismológico, la dirección meteorológica, CONAF, la parte del CHOA, está todo en una sola unidad y esa unidad responde al área de protección civil que responde al primer ministro. Entonces también es un tema político sensible para ellos. No, de todas maneras, porque cuando nos enteramos de esta información, pensamos, bueno, tal vez los científicos japoneses desarrollaron un sistema que permite poder detectar algún movimiento. De hecho, ellos tienen sensores que captan movimientos que son silenciosos, submarinos incluso, ¿no? Sí, tiene una instrumentación de lujo. En la primera línea, la línea premium de todo el equipamiento está allá. Ya, pero aún así claro, es imposible predecir el momento y el lugar. Está fuera de la ciencia actual, está más allá del conocimiento actual. Se podrían hacer algunas cosas muy experimentales con anomalías gravimétricas, situaciones muy puntuales que uno los ve los trabajos que aparecen un mes, 2 meses después. Mire, yo vi algo media hora antes, ya, ¿y qué hago con eso, con esa información? Claro. Todavía eso no es posible llevarlo a una alerta concreta, una alerta predictiva. Lo que sí tiene Japón, y que hay en varios países del mundo, son los sistemas de alertamiento de que ha ocurrido un sismo y que se está propagando una onda elástica camino hacia cierta localidad y esa localidad va a tener una afectación de una aceleración o intensidad de tal tipo. Eso sí funciona y funciona muy bien en Japón. Pero ese sismo ya ha ocurrido, no constituye una predicción. Eso es lo que se conoce como la fosa de Nankai, ¿no? Que es una gran falla que tienen ellos que cruza varias ciudades y que de generarse ahí un megaterremoto podría tener consecuencias bien graves, ¿no? Incluso un tsunami. A ver, la zona que está afectando, que tienen problema ellos, es, claro, efectivamente, es la depresión de Nankai, pero tiene una al lado que se llama la Yugunada, me parece, un poquito más al norte está Tonankai, más al norte está Tokai, efectivamente. Y en la zona de Nankai, desde 1946, 1944, tuvieron los últimos grandes sismos. ¿Cuál fue el previo? 1854, tuvieron un sismo doble. ¿Cuál fue el previo? 1707. Y así uno empieza a revisar atrás. 1498, 1605. Es decir, hay una serie de eventos en la historia que ellos pueden mapear o que pueden decir, estos tienen una cierta periodicidad. Dado que está ese antecedente histórico, dado que no hay un sismo que haya afectado, que haya roto esa parte de la corteza donde está la placa del mar de Filipinas subductando en la placa euroasiática, ¿ya? Ellos pueden decir, sí, esta es una zona de interés. En términos estadísticos, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que se levanta un poquitito el perfil de probabilidad de ocurrencia, pasan de un 1, un 3%, un 5%, en términos estadísticos significativos, pero no implica certeza absoluta de que ello vaya a ocurrir. ¿Qué tal, ese es el diagnóstico que tiene. Ese es el tema de fondo. ¿Qué tan lejos estamos de eso? ¿Qué tanto podríamos aprender? Porque en el fondo, bueno, el último gran sismo que ocurrió ahí en Japón
fue el 2011, donde murieron 15.000 personas. Nosotros también se ha hablado que estamos a la espera de un gran movimiento en la zona norte, porque no ha habido uno en el último tiempo. ¿Podríamos tal vez copiar algo de este sistema de que aumenta la probabilidad o que al menos indica que la probabilidad es más alta de lo habitual? ¿Podríamos tener un sistema tal vez escalonado? Yo le diría que eso ya está hecho. Para Chile ya está hecho. Ya está más o menos claro dónde. ¿Ya? ¿Cuándo? No sabemos. ¿Qué magnitud? Uno puede entregar un rango. Y hoy día tenemos 3 zonas que son bastante avanzadas respecto a otras zonas sismogénicamente bastante más maduras. ¿Cuáles son? Sería la zona de Atacama. Recordemos que el último gran sismo ahí en 1922. Previamente tenemos el de 1819. Pero es una zona que cuando uno revisa la historia en detalle, la historia sísmica, es una zona bastante heterogénea. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Que genera muchos precursores, muchos años antes. Si uno revisa el sismo de 1922, hubo grandes sismos 7, 8 años antes de que se produjera el principal, que no es el caso, no ha ocurrido. ¿Ya? Ahora, en Japón, ¿qué le ocurre? Estos sismos pueden ocurrir unos pocos días antes, también como unos pocos años antes. Entonces, esa variable de tiempo está fuera del alcance de la ciencia. Y la otra zona que nos queda es el diferencial de que no se fracturó, que no se rompió la corteza, el plano de la corteza entre la placa de Nazca y la placa sudamericana en la zona norte, donde todo el mundo científico esperaba, haciendo válido todos los modelos de la época, un gran sismo entre Arica, o más al norte de Arica, en territorio peruano, hasta Tocopilla. Pero la naturaleza tiene sus propias reglas. ¿Ya? ¿Qué ocurrió? Se rompió el medio, se fracturó el medio en Iquique. No ocurrió el gran supersismo que todos preveían, que todos los estudios indicaban que iba a ser así. ¿Y eso por qué? Porque todavía no tenemos forma en la ciencia y en la práctica de establecer cuál va a ser la dinámica que va a tener un evento futuro. Bien. Eso es una predicción sísmica y eso está fuera de la ciencia. Sí. Hay otras personas que hacen otro tipo de aseveraciones, pero eso no es científico, eso no tiene ninguna validez. De todas maneras, bueno, queríamos aclarar eso, nos preocupó, nos llamó la atención, ¿no es cierto?, que se pudiera generar esta alerta. Esto no significa que el peligro sea del 100%, sino que la población es un llamado a la población a estar preparado en caso de que ocurra. Además, se da un plazo de una semana. Así que, bueno, Luis Donoso, muchísimas gracias por aclararnos todas estas dudas. Que esté muy bien. Muchísimas gracias, querido, por la invitación. Que esté muy bien. Hasta la próxima.